Vamos a ir con Juana Molina a repasar esto. Hola Juan, buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas ¿Cómo andás? noches. Bienvenido. Fin de semana intenso. Sí, muy intenso, muy intenso. No hubo descanso, mucho nerviosismo en distintos sectores queriendo saber qué decía el Rolo Barreiro. Así es, y el Rolo Barreiro empezó a hablar y habló largo y tendido, tercer día consecutivo, y empezó a marcar, a ordenar las piezas que muchos de nosotros teníamos todavía desordenadas en el rompecabezas. Se empieza a armar el rompecabezas de lo que es esta asociación ilícita, claramente una asociación paraestatal de inteligencia. Habrá que corroborar cada uno de sus dichos, pero empezó a marcar gente. Si te parece, empezamos a ver a quiénes fue mencionando. Marcelo D'Alessio, parte de la estructura inorgánica de la AFI, empezó a enumerar, empezó a decir, bueno, este es el eslabón más bajo. D'Alessio no es un eslabón muy alto de esta cadena, imagínate quiénes están por encima. Seguimos, como decía Iri recién, Bogoliuk y De Gastaldi, también integrantes superiores. ¿A quién les remitía D'Alessio la información? A Bogoliuk y De Gastaldi, estructura inorgánica de la AFI, que respondía a la agencia. Esto es lo grave, digo. Estos dos que están presos, recordemos. Exactamente. ¿No? Los tres, Marcelo D'Alessio también, por supuesto. El fiscal Juan Bidón era el recolector de la información. Bidón está muy complicado porque le proveía de información a Marcelo D'Alessio, por ejemplo, el tema de los ingresos y egresos del país, los datos de migraciones, que después lo va a contar Irina mejor que yo, pero gracias a la información de Bidón es investigado el presidente de la Corte Suprema, por ejemplo. Ahora vamos a ir con eso y Bidón, también después lo va a contar Irina, cada vez se complica más la situación de Bidón. Totalmente. Hay novedades también sobre Bidón. Parece dejar de ser un engañado Bidón, como dice él, para formar parte de esta estructura, insisto, paraestatal que reportaba al Estado. ¿A quién le reportaba? A Silvia la Turca Magdalani, siempre según la declaración de Rolo Barreiro. A ella respondería esta estructura ilegal y también a su jefe de gabinete, a Darío Biorsi, que fue mencionado por Rolo Barreiro como otro de los que estaban bien arriba dentro de la esfera de esta, insisto, agencia paraestatal de inteligencia. Es un delirio de lo que estamos hablando. Vamos a detenernos aquí, Juan, porque como nos gusta a nosotros refrescar, porque es mucha la información, así como reciente mostrábamos los chats cuando nos preguntamos ¿quién será este Rolo Dea? Y ahora se revela quién era el Rolo Dea. Vamos a recordar lo que la semana pasada contaba nuestro colega Carlos Pagni en el diario La Nación sobre el nerviosismo en la AFI, sobre las revelaciones que se iba dando. ¿Y qué decía Carlos Pagni sobre Silvia la Turca Magdalani a medida que toda esta información va saliendo a la superficie? A ver, lo recordamos. ¿Sabe cuánto es hoy el presupuesto que maneja Gustavo Arribas de fondos reservados sobre los que no tiene que rendir cuenta? 7.600 millones de pesos. ¿Escuchó? 7.600 millones de pesos. ¿Por qué digo que le crean un problema delicado Vidal y Carrió a Macri? Porque es muy difícil disolver la AFI. En primer lugar, es muy complicado que la disuelva quien la usó. Dicen que Silvia Magdalani grita por los pasillos de la AFI, el que me toque a mí se va a enfrentar a alguien que cuenta todo. ¿Qué sé yo qué es todo? Pero normalmente los organismos de inteligencia que hacen cosas impresentables y los funcionarios que son a los que se les hacen pedidos para hacer cosas impresentables. Bueno, ahí estaba el colega Carlos Pagni con muy buena información diciendo que la turca Magdalani grita por los pasillos de la AFI, si me tocan a mí canto todo, cuento todo. Ojalá lo cuente, ojalá revele. ¿Tiene que ir esta semana a la Comisión Bicameral de Seguimiento? Que cuenten todo ahí, que se descubra todo esto que está saliendo a la superficie. Vamos a ver cómo quedan, ¿eh? Tienen que ir a Rivas y la número 2 este jueves a la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación. Están tocados, la señora 8, ¿no? Fíjate qué curioso, de Magdalani ya sabía la que se le venían, nosotros no, en realidad. Nosotros el otro día nos preguntábamos por qué estaba tan nerviosa, por qué gritaba por los pasillos, si me tocan a mí me llevo a todos, cuento todo, bueno. Ahora lo entendemos. Empieza a aparecer la función del juez Claudio Bonadío, insisto, esto es lo que presuntamente dijo Rolo Barreiro en su declaración testimonial, en su indagatoria, en su declaración de arrepentido el fin de semana. Mencionó a Alejandra Sicias, una supuesta arrepentida
que funcionaría de nexo con el juez y por otro lado que le habilitaría los casos de empresarios con problemas judiciales a extorsionar a Marcelo D'Alessio. Caso Es decir, Echevez. claro, es decir, como que le aportaban listas de empresarios que D'Alessio después cumplía el rol de ir a extorsionarlos. Empresarios que ya hay muchos, ¿no? Ya muchos. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros esperar de la justicia si hace estas cosas, digo, ¿no? Esto es cada vez más fuerte, es cada vez realmente más grave a nivel institucional todo lo que se va revelando. Cada vez es más grave a nivel institucional todo lo que se va revelando en esta banda, la banda complicada cada vez más. Y empezamos a y jugar... esto es más grave aún. Esto es más grave aún, el papel del ministro de Justicia, Germán Garabano, ahora lo cuenta Juan, pero ¿qué debemos decir? Está con pedidos de juicio político, denunciado por Carrió, denunciado por Cimadevilla, integrantes de este gobierno, por todo el encubrimiento que Garabano hizo comprobado en el juicio por encubrimiento a la AMIA. Sigue siendo ministro de Justicia, este personaje que pertenece a la Unión Cívica Radical. Vergüenza le debería dar a los radicales tener a este ministro como ministro de Justicia. Reitero, pedido de juicio político de Carrió, que le dice que es un imbécil, que es un palo, denunciado por Mario Cimadevilla, que se comprobó el encubrimiento que hacía en el juicio por encubrimiento a la AMIA. Y ahora, Juan, ¿cómo lo nombra el Rolo Barreiro? Rolo Barreiro habla de una presunta reunión que tuvo el ministro de Justicia. La gravedad institucional de esto ya es mayúscula. El ministro de Justicia reuniéndose con la abogada de Fariña y con Leonardo Fariña para acomodar su arrepentimiento. Gravísimo. Sí. Recuerden, después vamos a hablar de la operación Fariña con lujo de detalles y hoy vamos a mostrar que también está la pata política de esto. Claro. Sí, que hay diputados de la coalición cívica metidos también en la operación política. Acá vamos a recordar, Juan, que el diputado nacional Leopoldo Moró en este programa fue uno de los primeros en denunciar que estas reuniones habían existido, que en el despacho de Garabano se había logrado el arrepentimiento de Fariña. Y Fariña, que ahora bien Juan a partir de las 21 se va a encargar de revelar, Fariña se lo convirtió en un panelista de programas oficialistas de la televisión. Fue un panelista más. Entonces, va muy bien a recordar a partir de las 21, Juan, cómo se armó la operación Fariña. Y vamos a recordar de boca de los que armaban operaciones, por ejemplo Ruiz Barrio Nuevo, cómo armaron otras operaciones. Porque ahora, atando cabos, todo va saliendo a la superficie. Todo lo que veíamos. Esta supuesta vaca sagrada del periodismo que quiere que cierre C5N, que busca que cierre C5N, también formaba parte de lo que Luis Barrio Nuevo decía que eran los programas armados para descalificar a adversarios políticos. Todo se va sabiendo ahora. Todo va quedado muy marcado. Cómo han venido inventando noticias falsas, mentiras en estos años. Y eso mismo lo revelan. Entonces, a partir de las 9 va a ser imperdible lo que Juan vaya revelando. Imagínate la cantidad de causas, Gato. Van saliendo, como decís, van saliendo a la luz. Esto es gravísimo. En el despacho del ministro de Justicia, un personaje porque acá lo que se cuenta, que en el despacho, aparte de este ministro de Justicia, Garabano le decía a Fariña que estaba preso por haber cometido defraudación y estafas en Mendoza, me acuerdo, sí, ¿te claro. acuerdan? 11 millones de pesos en un campo de Mendoza. En un campo. Estaba preso. Y el ministro Garabano le promete, cuenta Rolo Barreiro, en esa reunión, que él iba a sacarle los jueces que le podían seguir las causas a Fariña. Uno de esos jueces era el doctor Carlos Rosanqui. Hoy a la mañana en Radio 10 vamos a irme echando información. Hablamos con Carlos Rosanqui, porque lo terminan sacando a Rosanqui. Promesa que le había hecho Garabano a Fariña, que le decía, vos no te preocupes por los jueces que te están investigando, te lo vamos a sacar. Te lo vamos a sacar. Bueno,
Rosanqui fue uno de esos jueces, porque Rosanqui lo tenía procesado Claro. a Fariña, era parte de un tribunal oral. Le sacaron la causa de La Plata, después lo terminaron sacando a Rosansky e intervino la propia titular de la Oficina Anticorrupción, que se peleó con el titular de AFIP, con Alberto Abad, se peleó públicamente, le hizo una operación a través del Diario de la Nación. Mañana, si querés, lo repasamos. Abad se termina yendo y la causa termina como Fariña quería y como el Estado quería. Realmente es escandaloso. Y aparece ahora sí el nombre de Leonardo Fariña por primera vez en esta red de espionaje. Ya había aparecido con ese famoso audio revelado por Horacio Berbisky, donde el propio D'Alessio decía a Fariña le pagan 200.000 pesos por mes desde el Ministerio de Seguridad para mantenerlo encarrilado, digamos, para que su testimonio no se vaya para ningún lado. Bueno, después de las 21 te voy a mostrar paso a paso la operación. Bien. Lo cierto es que se investiga el pago de 200.000 pesos mensuales. El juez hoy vuelve sobre eso y pidió las declaraciones de Fariña para contrastarlas. ¿Estaba guionado o no? Tenemos muchos indicios. Bien, vamos a escucharlo al doctor Carlos Rosanqui a propósito de esta operación en el despacho de Garabano. Ahí hicieron una de las primeras, para mí la primera operación, que fue negociar para que Fariña tuviera paciencia de que iba a ser liberado a cambio de que incriminara a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y esa operación que se llevó adelante precisamente porque antes del juicio yo fui a visitar a mi hijo al exterior, que vive en el exterior, y ese día que yo viajé se pidió la carcelación de Fariña, Gustavo. Ahí, bueno, designaron a un juez en mi reemplazo rápidamente, y el tercer día, que fue un día miércoles, directamente lo excarcelaron, y lo excarcelaron con una condición, que la condición inicial de la excarcelación de Fariña fue que se mantenga voluntariamente en el programa de protección de testigos. Y lo cierto es que cuando yo volví, yo me fui una semana, cuando yo volví para hacer el juicio, el hombre ya estaba en libertad, como había sido arreglado. Es increíble, ¿eh? Ahí está. Este juez, que era juez, que tenía todas las causas, se fue una semana de vacaciones, lo rajaron, lo presionaban públicamente. Había periodistas, no debemos olvidarnos, periodistas que marcaban por la televisión los jueces a los que el gobierno quería sacar. Y hacían unos muñecos con las caras. Entre ellos estaba Carlos Rosanqui, estaba Eduardo Freire, a quien ya sacaron, estaba el doctor Daniel Rafeca, que no pudieron sacarlo porque tuvo en el Consejo de la Magistratura una defensa espectacular desde lo jurídico. Pero a Rosanqui sí lo echaron, lo sacaron. Y ahí está contando Rosanqui toda la operación. Es impresionante esto. Por favor, escuche de nuevo de palabra de Rosanqui, porque uno no puede creer. Pero ahora que se está revelando todo, miren lo que hicieron para proteger a este tipo, para que este tipo Fariña arme, guionado y direccione y apunte ¿a quién? A la expresidenta. Mire, vamos. Ahí hicieron una de las primeras, para mí la primera operación, que fue negociar para que Fariña tuviera paciencia de que iba a ser liberado a cambio de que incriminara a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y esa operación que se llevó adelante precisamente porque antes del juicio yo fui a visitar a mi hijo al exterior, que vive en el exterior, y ese día que yo viajé se pidió la carcelación de Fariña, Gustavo. Ahí, bueno, designaron a un juez en mi reemplazo rápidamente, y el tercer día, que fue un día miércoles, directamente lo excarcelaron, y lo excarcelaron con una condición, que la condición inicial de la excarcelación de Fariña fue que se mantenga voluntariamente en el programa de protección de testigos. Y lo cierto es que cuando yo volví, yo me fui una semana, cuando yo volví para hacer el juicio, el hombre ya estaba en libertad, como había sido arreglado. Bueno, y después se paseaba por todos los programas de televisión oficialistas como una vedette. Bueno, Juan, seguimos. Sí, aclaremos que todo esto son dichos de un arrepentido, y de la misma forma que siempre hay que desconfiar del arrepentimiento, no sé, en la causa de los cuadernos, es necesario desconfiar también de este tipo de personajes que también están buscando un beneficio. Todo esto deberá ser corroborado. Ahora bien,
existen muchos elementos que van que uniendo, vos vas uniendo cabos y vas cerrando muchísimas cuestiones. porque en el allanamiento de las computadoras de Marcelo D'Alessio muchas de las cosas que Claro. relata Barreiro se encontraron efectivamente. Seguimos adelante Sí. y ahora vamos con un perjudicado. Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, a él se le hicieron presuntamente tareas de inteligencia y seguimiento. Su socio, Gabriel Bauzat, fue citado a declaración testimonial para este jueves con urgencia, porque se encontraron informes sobre su actividad en la computadora de D'Alessio. Es gravísimo esto. Sí, se encontraba sobre el socio de Carlos Rosenkrantz informes migratorios. ¿Sí? ¿Cuándo salió del país? ¿A dónde fue? ¿En qué puerto de entrada? ¿Qué puerto de salida? Gravísimo. Bueno, sobre esto tendrá que declarar Gabriel Bauzat. Después Irina Hauser va a contar que hay otro juez de la Corte Sí, sí, al sí. que también se le habrían hecho tareas de seguimiento. A Horacio Rosati, a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosati, dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también habrían sido espiados por esta banda. Mire la gravedad institucional. Hoy tuvimos contactos con algunos voceros de la Corte. La respuesta que daban, así, como se lo voy a contar, es que están recalientes en la Corte con todo lo que va saliendo a la luz. Que están recalientes, que están esperando el primer papel, la primera actuación que llegue a la Corte sobre todo este escándalo para actuar de inmediato. Porque están en un punto límite los integrantes de la Corte con todo lo que se está saliendo a la superficie. Y como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo acá, yo creo que ha llegado el momento de que la Corte actúe y empiece a poner claridad sobre el desaguisado de buena parte de la justicia en la Argentina. Así es, realmente es increíble. El presidente de la Corte Suprema investigado por esta asociación otro. ilícita, que respondía al Estado. Porque uno dice, bueno, una asociación paraestatal. No, deja de ser paraestatal cuando quienes reciben esos informes son los capos de la Agencia Federal de Inteligencia. Carlos Stornelli, yo digo que acá hay una suerte de, atenuante si se quiere, porque aparecería como un usuario, como un consumidor de la asociación ilícita, sigue siendo igual de grave, pero por lo menos no forma parte de la estructura. Claro. No forma parte de las altas esferas. Bueno, de esto. ahí hay que decir esto objetivamente, y habla muy bien una vez más del juez Ramos Padilla. El juez Ramos Padilla en ningún momento, viste, cuando habla de la extorsión, dice, bueno, yo no creo que un fiscal como Carlos Stornelli, pero tenía una relación de promiscuidad con Marcelo Sebastián D'Alessio. El juez siempre se mantiene muy impecable, ¿no? En la exposición de la Comisión de Libertad de Expresión, tanto a Stornelli como a Oliveto, Ramos Padilla ha sido muy insistente en cuidar las formas y decir, bueno, Claro. todos tienen la presunción de inocencia, Exacto. a diferencia de lo que hacen muchas veces este tipo de personas. Obvio, exactamente. ¿Y Seguimos alguien más? A ver. adelante, tenemos también a la diputada nacional, si no me equivoco, claro que sí, Ahí está. Paula Oliveto. Después de las 9 de la noche, Gato, perdón que insista Sí. con esto, vamos a empezar a entender por qué la coalición cívica está tan preocupada con este caso. Claro. Porque en la causa Fariña aparecen elementos muy sugestivos respecto a su participación y al arrepentimiento de Leonardo Fariña. Claro. Grave. Aparecería también como usuario de esta asociación ilícita y por supuesto también tenemos 3 periodistas, no los vamos a mencionar, ya se sabe de todas formas, que también participarían como usuarios presuntamente de esta red de espionaje paraestatal compuesta por Marcelo D'Alessio, de la que consumía, si se quiere, Carlos Stornelli, e insisto, que respondía a altas esferas del Estado porque respondía Claro, presuntamente totalmente. a Silvia Magdalena. No, y además, por ejemplo, yo sigo preguntando públicamente, por ahí algún momento tenemos la respuesta. ¿Quién le dio información al fiscal Guillermo Marijuán sobre que había las bóvedas, los containers, y que le hicieron pasar al fiscal el papelón del siglo cuando mandó retroexcavadora y no encontraron absolutamente nada porque no había nada? ¿Quién le pasó esa información? En algún momento se va a tener que saber. Porque el fiscal fue engañado también, el fiscal Marijuán, con información que le pasaron. El comando iraní venezolano. Bueno, ahí está, otro tema. ¿Quién les pasaba esa información? Vamos dejando preguntas al aire. Creo que Bueno, la bala pica cerca de sí, acá. ahí bueno, vamos a ver. Bueno, Juan, vamos a repasar con todos estos datos cómo funcionaba el mecanismo de la banda, ¿no? Ordenamos estas piezas de forma tal que podamos componer quién es quién, quiénes daban Sí. las órdenes, quiénes respondían. Empezamos con quiénes daban las órdenes dentro de esta asociación ilícita, siempre obviamente
tomando con pinzas la declaración del arrepentido Barreiro. Silvia Magdalani, número 2 de la AFI, junto al jefe de gabinete y cuñado además de Magdalani, Darío Biorsi. Seguimos adelante. Estos son los que recibían supuestamente los informes de parte de Gastaldi y Bogolyuk, hoy detenidos ambos. Seguimos adelante. Bogolyuk y De Gastaldi a la vez, ¿a quién recurrían para juntar esa información que le llevaban a Magdalani? Supuestamente, siempre según los dichos de Barreiro, a Marcelo D'Alessio, viejo conocido de la casa. ¿Y a quién le pedía D'Alessio las cosas que necesitaba para armar esos informes paraestatales? Del fiscal Juan Bidone, rol clave como recolector de información migratoria, llamados, etcétera. Juan Bidone, insistimos con esto, es según la declaración de un arrepentido, todavía falta mucho por recorrer, pero sí existen elementos en la causa que hacen que las piezas encajen, digamos, no es ningún delirio lo que estamos hablando. ¿Quiénes eran los usuarios de estas operaciones? Los que repasábamos recién, realmente gravísimo, periodistas y funcionarios políticos y judiciales. Lo del fiscal Carlos Stornelli investigando a la expareja de su actual mujer es de una gravedad absoluta. Sí, el abogado dijo algo así como, bueno, pertenece a la esfera íntima de la familia. Es de una gravedad inusitada que un fiscal federal haga esto, que además tomó conocimiento, recordemos, como mostramos acá en C5N, de esa operación en Uruguay. ¿Qué hacía D'Alessio en Uruguay investigando a un empresario y una supuesta embajada iraní en Uruguay? ¿Y qué hacía Stornelli? Mientras tanto que no lo denunciaba. Bueno, ahí es donde queda claro que no formaba parte de la agencia, pero que se servía de ella. Por eso es muy importante, por eso sería muy importante que el fiscal Carlos Stornelli vaya a Dolores, vaya ante el juez federal Alejo Ramos Padilla y se defienda. Y diga, mire, todo esto no es cierto, no es... Pero mientras el fiscal esté en rebeldía, como lo está, frente a la justicia, no entregue su teléfono y dé estos obstáculos permanentes a la investigación judicial, entonces uno se pregunta, ¿qué oculta el fiscal? Ahora, Magdalani y arriba van a poder mostrar todo el próximo jueves cuando vayan a la comisión bicameral. Pero todo este entramado va armándose. Bueno, a partir de las 21, Juan, entonces, toda la operación Fariña, Fariña, gran vedette de algunos medios.